Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la red de información digital. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll y a mi lado mi queridísima y guapísima y la mujer más inteligente que existe en Linda. Acción Nacional y en México. Ay, ay, ay. Ay, Miguel me quiere. Fernanda Íntegra. Dávila. Ay, Y muchachos, muchas el más gracias. prismático y exitoso empresario de los empresarios y excelente comunicador, mi queridísimo amigo, porque además puedo decir que es mi amigo, Manuel Díaz. Bienvenidos. Es que ya está terminando el año, nos ponemos muy navideños. Oigan, pero no tienen que estar alegres, ¿no? Porque ya me Sí, dijeron que claro. el programa pasado les deprimimos a varios No, amigos. sí, ya escribieron que nos había pasado, que ya se querían cortar las venas con galletas de animalito después de escucharnos. Así es. Estábamos muy down. Pero la buena noticia es que el país hoy está todavía peor que hace una semana. Pero deberíamos estar felices, ya tenemos nueva Fiscalía General de la República, que no queríamos que se fuera Gers Manero por todo lo de su cuñada, su sobrina y todos estos atropellos, pues ya se fue Gers Manero, creo que deberíamos estar felices, ¿no? Y reaparece AMLO, entonces, ¿qué más podemos pedir a este país, a esta 4T, que siempre nos deja sorprendidos día con día y aprenden a superar la sorpresa de una manera espectacular? Así que, bueno, bienvenidos, que es lo que vamos a platicar hoy en Es lo que hay. Y la verdad es que estamos contentos. Hoy es un día para celebrar porque estamos vivos, que ese es básicamente. Bueno, comienzo con este tema de la Fiscalía General de la República. Hay una salida anunciada ya de Gers Manero, pero luego vimos que no era tan tersa, se tardaron de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde para conseguir la carta de renuncia, deja firmado ya el nombramiento de Ernestina Godoy, mientras en los medios la 4T hacía el show de una propuesta de 3 personalidades, que los 3 no daba una, y finalmente la presidenta negó todo el tiempo que hubiese una renuncia, no sabía, dice, le mandaron una carta pero no la ha revisado, y bueno, la realidad es que llevaban un mes intentando sacar a Gers Manero, y dicen que la gota que derrama el vaso es el asunto del dueño de Miss Universo, a pretextos, simplemente pretextos. Lo cierto es que ya está fuera el exfiscal, quien renuncia faltándole 2 años, se va a una embajada sin país y bueno, ya tenemos muy consolidada a Ernestina Godoy, una mujer muy cercana a ambos. Aquí lo interesante va a ser analizar quién de los dos ganó, que yo creo que fue el que reapareció en video. Así que bueno, vamos a empezar. Yo arranco con la pregunta de la autonomía constitucional, si se respetó realmente la autonomía de la Fiscalía General en este proceso o se trató de una destitución disfrazada. ¿Qué opinan? ¿Quién arranca? Bienvenidos. Si quieren arranco hoy yo, porque Ya. estoy calientito con el tema y ya a mi edad, que es como limítrofe que soy, se me olvidan las ideas. Yo lo veo como una jugada de 3 bandas, donde solo puedo ver 2 opciones. O Gers Manero se está muriendo, y no nos los han dicho, o ya se murió y fue repentino esto, o esta desorganización te habla de una guerra interna mucho más fuerte. Pero hay 2 cosas que son, o 3 elementos que yo veo dentro de esto. Uno es la parte de lo que está pasando hoy en la Corte de Chicago en Estados Unidos, donde se declara el otro hijo del Chapo Guzmán testigo protegido y entra a una red de testigos donde entre la información que tienen por el lado del Estado o de lo que era el Estado con García Luna y cómo funcionaba, aunque se haya desmantelado, más lo que tienen información y los pactos con los chapitos, concretamente, más todas estas presiones que van hacia los grupos de la narcopolítica que se ven atacados y se sienten presionados, donde están involucradas en primera línea figuras del obradorato, sin duda. Esto por un lado. El TEMEC, que esto sí lo sé por buenas fuentes, está clarísimo que
si no se daba algo más de concesión o en la Corte o en las reformas judiciales o en la Fiscalía para poder avanzar, la negociación se iba simplemente a no llevar y Estados Unidos estaba dispuesto a tirar la toalla, a protestar el TEMEC, que es el término técnico, y entrar en el proceso de revisión para su desaparición, que de todos modos yo creo que va a entrar porque Estados Unidos seguramente va a buscar un bilateralismo. Pero había que ponerle más, ok, no me entregas narcopolíticos, tus esfuerzos solo son los que yo te pido coordinados, no avanzas por tu lado en nada más, y aparte me quitas las instituciones que le dan certeza a mis miles de millones de dólares que tengo en inversión extranjera en tu país y que hacen los productos que nosotros consumimos, especialmente en el contexto de la guerra comercial con China. Y el tercer elemento, obviamente, es pues el muy anunciado libro y la cantidad de mensajes en el video que a todos los que se los mandé me mandaron una factura por el psiquiatra que van a tener que contratar para poderse curar de esta cantidad de esta narrativa mentirosa, equivocado en la historia, equivocado en los datos, equivocado en las acciones y equivocado y mentiroso en su respaldo a Claudia. O sea, este triángulo que estoy tratando de escribir es lo que yo veo que conlleva esta salida. Entonces, si está muerto, pues los agarró desprevenidos y aprovecharon darse con todos. Y si sí es una jugada maestra, o sea, lo que quisiéramos decir es un manotazo de Claudia, pues yo quisiera que lo dé completo, que ponga a su fiscal, que se lleve a Harfuch a gobernación, como se ha estado especulando, y que empiece con meter a algunas personas a la cárcel. Porque a como está la cosa y a como está perdiendo batalla tras batalla tras batalla desde que entró, y siempre lo digo, si no pudo ni siquiera nombrar a la comisionada de derechos humanos, ¿cómo esperamos que ahorita pueda romper con este grupo? La única forma es, como no me dejaron llamarle a mi columna, pero como le iba a poner, Andy o México, ¿no? O sea, se va a tener que ir a la yugular de Andrés Manuel y hacer la guerra frontal. No hay más. Muy peligroso. Wow. Y muy atinado. Sí. Adriana, ¿quieres platicar algo del tema? Hay Empezaría muchos aristas. Empezaría por responder la pregunta, ¿no? Primero, es evidente que no hay autonomía constitucional. Es decir, de cualquier manera, el modelo que se planteó cuando se hizo la reforma de la Fiscalía fue una simulación, como son muchas de las reformas que se dan en este país, que todo se quiere arreglar a través de la ley y entonces empieza un discurso en donde se dice, ahora sí no va a haber ningún fiscal carnal, pero el fiscal carnal siempre fue carnal. Y siempre fue carnal porque ya vimos los resultados. Hay columnas de Manuel, hay videocolumnas tuyas, Miguel, y hay mucha información alrededor de esta fiscalía en donde todo fue un proceso, yo diría, muy desaseado, todos los procesos muy desaseados, empezando por el de Lozoya, ¿no? Cuando empieza todo este mecanismo. Luego, este pleito que tiene con Julio Scherer desde cuando era consejero jurídico de la presidencia con López Obrador. Hay hasta un libro al respecto de cómo digo que se culpa a Julio Scherer en términos de este enfrentamiento que tenía con el fiscal. Un enfrentamiento, si ustedes pueden recordar, que es con uno de los favoritos en su momento de la cuarta transformación que terminó desdibujado, que fue Santiago Nieto desde esta área de inteligencia financiera, que terminaron sin vincularse. Y yo creo que lo que potencializó esta salida, independientemente de los motivos que Manuel plantea, si sí o si no, yo creo que está muy vivo y eso no significa que no se vaya a algún otro lado, pero lo que potencializó es que el talón de Aquiles de la cuarta transformación se le llama huachicol fiscal, porque tiene muchísimas aristas, entre ellas la arista evidentemente del dinero que llega para financiar campañas y que puso en el poder a por lo menos 14 gobernadores de la cuarta transformación. Dinero además que proviene de esta vinculación no solo con un delito de carácter fiscal, sino su vinculación con el narcotráfico y que de una u otra manera en estas serie de delitos se potencializa en un ambiente en el que siempre está inmerso, pero que generalmente hoy se pensaba desde otra perspectiva, que fue el tema de Miss Universo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente
llega a un público un poco más del glamour, un público, insisto, no porque el tema de las reinas no haya estado especialmente vinculado con algunos de estos negocios medio raros, ¿no? Durante muchos años hay hasta libros de las reinas del narco y cosas así, ustedes recordarán, hay libros en ese sentido, porque se mete mucho dinero en ese juego. Entonces, cuando se evidencia así, tenemos un personaje central en este proceso que evidencia que no hay una autonomía constitucional, que se llama Adán Augusto. Y es importante señalar la forma en la que se dio la renuncia o la supuesta renuncia o la remoción obligada, como quieran llamarle. Primero, una presidenta que en el púlpito presidencial de Palacio Nacional dice, entre otras cosas, recibí una carta del Senado, fíjense bien el mensaje, o sea, del Senado, el coordinador del Senado es Adán Augusto, estoy analizándola y ya, ¿no? Y curiosamente, cuando se regresa al Senado, hay un elemento que es importante, que es, le van a dar una embajada, perdón, que los nombramientos de las embajadas no pasan por el Ejecutivo, y una embajada amiga, dicen ellos, como si hubiera embajadas enemigas, ¿no? Es una tontería, ¿no? No, es el elitismo puro del que tanto se quejan. Alemania es una buena embajada. Guatemala me imagino que no. El elemento de fondo es la polarización. Es decir, mis amigos y enemigos, porque a los populistas les encanta tener amigos y enemigos, ¿no? Los que los adoran y los que los odian, porque es como mantienen su poder. Y entonces traemos un problema severo, porque nos damos cuenta que ahora con un poder judicial amarrado, que es la administración de la justicia y la procuración de la justicia, termina siendo todo injusticia. Porque entonces tenemos centralizado evidentemente el poder en el Ejecutivo. Y perdón, yo sigo insistiendo, sé que hay una esperanza de muchas personas de decir, es que Claudia puede hacer las cosas distintas. Miren, yo creo que ese es el primer error que tenemos como sociedad, de pensar que por los motivos que sean, porque los motivos pueden ser válidos, ¿no? O sea, puede que sí lo quiera, puede que esté obligada, por lo que sea, pero la realidad es que son un mismo equipo. Son el equipo, déjenme llamarle, son Alibaba y sus 40 ladrones, y Claudia es una de esas 40 ladrones. Está dentro del equipo del Alibaba. Y el Alibaba que lleva a su cueva toda la lana y que hoy sale para dar dos mensajes. El primer mensaje es, yo voy a defender a quien puse, pero también a quien quieren que quite. Y entonces el mensaje nos lo da a nosotros, como ciudadanos de este país, pero se lo da la Cuarta Transformación. Yo no me he ido, aquí estoy para quien se quiera mover. Yo estoy aquí y yo mando. Y ese es un mensaje peligrosísimo, autoritario, digno de un régimen que se está instaurando y además que no tiene nada que ver, porque además fíjense con qué nombre sale su famoso libro, Grandeza, porque viene la recapitulación de una narrativa de lo que son aparentemente ellos en una transformación, ¿no? Que les ha funcionado muy bien. Entonces, si queremos ver que hay una separación, si queremos y tenemos la esperanza de que entonces va a cambiar, perdón, pierden todas las esperanzas, mejor trabajemos, concentrémonos en ese sentido. Culmino, perdón, porque ya me extendí, pero culmino solo para decir algo. A ver, en este programa hacemos un análisis de las cosas que pasan. La operación no nos toca a nosotros, estamos haciendo lo más que podemos en el análisis y en la información. La operación, señores presidentes de los partidos, pónganse las pilas todos los opositores, porque les toca a ellos, porque tienen los recursos, tienen la información. Claro. Cuando nos preguntan qué hacer, pues que nos encantaría hacer cosas, pero pues no tenemos ni los instrumentos ni las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, nada más lo aclaro para efectos de cuál es nuestro papel, para que nos digan, pues ya hagan algo, pues y denunciamos, ¿no? Denunciamos, que es una parte que desde este lado se puede hacer, pero eso es lo que yo veo con este proceso. Perdón, Miguel y Manuel, que me extendí muchísimo. No, al contrario. Qué bueno que les contestas. Yo nunca les contesto. Adriana, el problema, ¿lo aterrizaste bien? 10 segundos, Miguelito. Lo aterrizaste muy bien. Pero si no hay esperanza en la ruptura del cuadro y si no hay esperanza en los partidos políticos, pues es a lo mejor por lo que seguimos creyendo que no es una de los 40 ladrones, ¿no? Que por conveniencia, por ego, por lo que sea, o por presión gringa, tomaría el poder. Le di hueva. ¿Ya viste? ¿Ya viste, Miguel? Sí. Hay muchas interrogantes.
atinadamente nos hizo un cuestionario, Adriana, que lo hemos estado respondiendo. Decía ella que si la designación inmediata es un fortalecimiento institucional o una subordinación política, que si las investigaciones truncas, y ahorita quiero entrar a ese tema y el equilibrio yo te quiero preguntar, nada más cerrando esta primera parte, si tú coincides con que es uno más de los 40 ladrones, o sea, si tú coincides de que ya no quisiera, ok. O sea, ¿tú no crees que ella quiera hacer algo diferente? No, yo coincido que, de hecho, ahora más. Porque, a ver, a mí me gustan mucho las fuentes periodísticas porque ellos mismos se golpean. A ver, quienes alimentan a los columnistas es el propio poder, dándose golpes entre grupos políticos. Adiós, ¿dónde te fuiste, Adriana? Aquí estás, te habías ido. Sí, perdón, acá estoy. Bueno, yo lo que he visto en la historia que me tocó como servidor público y estar atrás del poder, es que las columnas las alimentan los quienes están en el poder para mandarse mensajes o para golpearse entre los grupos políticos. La gran mayoría de los columnistas, no todos, digo, tú eres un columnista que no escribe bajo agenda, pero hay columnistas que sí escriben, no bajo agenda, pero sí alimentan su columna gracias a las filtraciones internas. Es muy, muy dado. Los cheques internos. Sí, tengo hasta el presupuesto por columna de algunos compañeros. Exacto. Algunos inclusive cobran por este golpeteo, pero sí es cierto que llegan a alimentar de información. Hoy, yo no sé si es el caso de Raimundo, pero hoy veo una columna bastante interesante. Dice Raimundo Riva Palacio que quien toma la decisión de quitar a Gertz es el propio Andrés Manuel. Bueno, todo lo que se mueve es el propio Andrés Manuel. Pero que hizo aquí una conjunción con Omar García Harfuch. Eso es muy interesante, esa teoría. Porque Omar García Harfuch y Andrés Manuel es agua y aceite, pero que en esta se unen, Omar García Harfuch la olfatea y cierran filas para cercenarle la cabeza a Gertz, por una simple razón, porque la filtración que hizo a Loret y al Reforma sobre el expediente del dueño de Miss Universo va más allá. Hay una investigación que yo manejé hace como 3, 4 años aquí, 3 años, que hablaba de la apertura de un restaurante por parte del hijo de López Obrador en Nueva York, que por cierto es una de las calles donde están los restaurantes más importantes, y el FBI estaba investigando el tema de dónde venía el financiamiento de ese restaurante. Esa era la cabeza de la nota. FBI investiga el origen de los recursos para la apertura del restaurante del hijo de López Obrador. Y ahí lo vuelven ahí es cuando me entero que todos los negocios los estaban manejando con un despacho de Delaware, un paraíso fiscal bastante consolidado. Y ahorita vuelve a salir el restaurante. Resulta que el socio de Andy es el dueño de Miss Universo en el restaurante de Nueva York. ¡Ay! Y entonces las autoridades de Estados Unidos, fíjense bien, con lo que se acaba de evidenciar que está involucrado en el crimen organizado sobre tráfico de armas, tráfico de drogas y contrabando de combustible, que ese es el nombre correcto, cometemos un error en decirle huachicol. Bueno, estos 3 delitos pueden configurar una investigación en Estados Unidos si el dueño si el involucrado en estos negocios de crimen organizado tiene un negocio en Estados Unidos, pues resulta que el negocio es el restaurante y el socio es el hijo de López Obrador, y que este es realmente el asunto por el que se moviliza. ¿Cómo se llama el restaurante? ¿Lo sabes? ¿No te acuerdas? Ay, te lo tengo que usar. Ahorita lo busco porque hice hasta video de eso, 2 videos hice de eso. Y de hecho, acuérdate que en la entrevista yo le pregunté a Cabeza de Vaca, porque a quien culpan es a Cabeza de Vaca de haber hecho la investigación de ese restaurante. Sí, pero es cierto, el restaurante está y el socio es el dueño de Miss Universo. Así que
que esta es la bronca real del tema de la fiscalía, el movimiento de Gertz Manero y de la intromisión de López Obrador de una manera inmediata de moverlo para echarle agua fría a la investigación, pero pues el asunto es que ya está ventilado, ya está filtrado, y ahora esperemos ver qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Pues ya tienen un elemento más para seguir apretando al Estado mexicano, que lo único que hacen es apretarlo para sacarnos más cosas, ¿no? Oye, sí, sí. No, es que lo que estás diciendo no está peleado con el proceso, porque sí es la gota que derrama el vaso, pero es que es la suma de cosas. Y hay cosas que no puede ya ocultar López Obrador con sus hijos. Y hay cosas que ya no puede ocultar a Dan Augusto. Por eso no lo remueven. O sea, porque las complicidades están tan, yo insisto, siguen siendo los 40 ladrones juntos, ¿no? No sé, no, por más que se quiera separar dentro del propio gobierno, claro que sí hay rupturas. Todas las rupturas y todas las alternancias se dan por rupturas internas. Eso es natural, sobre todo en un partido que tiene este control de poder. Pero lo que tú estás planteando tiene que ver ya con algo que no pueden evitar en términos de la relación con Estados Unidos, ¿no? Es algo que ya está sobrepasando todo. Ahora, tú dices, es una alianza entre Omar García Harfuch y López Obrador. Yo siempre he pensado que por más que no le gustara Omar García Harfuch a López Obrador, o porque todo el mundo dice es que no lo quiere y por eso, no, a ver, si él no lo quisiera, no estuviera dentro del movimiento, están dentro del movimiento. O sea, son parte de estos engranajes que se van alineando a un poder que tiene todos los elementos para hacer para trabajar como ellos quieren, ¿no? Entonces, si es un elemento, si el tema de la fiscalía no es menor, porque en términos de eficiencia, Alejandro Gertz nunca debe haber sido fiscal. No, de hecho. Y para agregarle nada más al comentario nada de más, Manuel. ¿eficiencia para quién? Porque si de cubrir expedientes y de hacer labor de inteligencia y no de fiscalía, pues yo creo que ha sido lo más eficiente que ha tenido cualquier presidente. Bueno, para el país. Yo siempre he pensado en la eficiencia para el país. Ahora, hay dos cosas que agrego nada más. Uno, respondiendo a lo que preguntaba Manuel, si tienes todos estos elementos y eres la presidenta de este país, ¿qué haces? O sea, dejas que avance la investigación aprovechando que se van a descabezar al hijo de López Obrador, o dos, obedeces ciegamente, eres parte y cómplice y mueves al fiscal. Pues Claudia es parte de, o sea, no es parte de la banda de Alibaba, o sea, no hay, o sea, Claudia tenía la oportunidad, oye, que acaban de descubrir esto, sí. No, pues ya, movamos al fiscal porque va a meter en broncas al hijo de mi patrón, entonces, pues es parte de Alibaba, si no, ella lo hubiera dejado correr, la gran oportunidad, si iba en ruta. Están partiendo de que el fiscal de repente tenía esto. El fiscal tiene el expediente, pero el exfiscal, que es un tipo aparte enfermo, en muchos aspectos, he estado varias veces con gente cercana a él, es un tipo enfermo de salud, pero enfermo mental, que tiene un control absoluto, tenía una ventana y es fóbico de los gérmenes, entonces a través de la ventana se comunica con su staff, todo el control de los expedientes lo tiene él personalmente a través de 2 personas. No olvidemos que su bulldog, su perro, me refiero al abogado, ¿cómo se llamaba? El que Su fue ventilado en procurador, las grabaciones. pues, murió hace dos años misteriosamente cuando le llevaba y le operaba los asuntos principales. O sea, por eso me atrevo a decir que a lo mejor está muerto Gertz, porque si le tenían miedo a un expediente que tuviese Gertz, seguramente habían 200. Entonces, por un expediente me cuesta mucho trabajo creer que lo fueran a destruir si su hipótesis hiciera sentido. Tendría que ser muy incómodo y ya estar dando información a otro nivel y ya sería muy tarde. No bastaría con sustituirlo. Si están los expedientes en la Fiscalía de Estados Unidos, por ejemplo, filtrados de todas las tranzas que han hecho, que tienen que ver con lo que les importa a Estados Unidos, pues ya es muy tarde quitarlo. Ya para qué lo quitas, ya mejor sigues negociando con ella. Entonces no me suena esa hipótesis. Ya.
Pero de que lo querían quitar, ya tenían un mes queriéndolo quitar, ¿eh? Sí. Ya se había avisado que estaban ya negociando y presionándolo. O sea, sí lo querían quitar, Manuel. Bueno, Ahora, sí es muy raro. A ver, sí te creo por lo que te dije de Estados Unidos, que yo sé que es una de las cosas que pidieron, que necesitaban un proceso de justicia y de procuración de justicia más eficiente. Eso también lo sé. Lo sé y lo sé de muy buena fuente. El tema ahorita es, en toda esta serie de hipótesis, pues no veo dónde les estorbaba en otro sentido. No veo dónde, porque no veo ninguna acción concreta contra nadie, más allá de filtraciones, más allá de sustitos, que desde mi punto de vista vienen más de inteligencia de Estados Unidos que de la Claro, Fiscalía. claro. pero a ver, sí, pero a ver, como grupo político sí te vuelves incómodo, o sea, o sí se vuelve incómodo en el momento que se están dando este tipo de filtraciones. O sea, yo sí creo que Gers Manero sí filtró cosas muy delicadas, golpeando al grupo de Andrés Manuel. No sé cuál es la intención, pero de que las dejó correr Claudia y era feliz, sin duda ocurrió, pero luego vino el manotazo y comenzaron a cerrar toda posibilidad de seguir investigando, seguir abriendo, y pues lo primero que haces es cortarle la cabeza y echarle la culpa al dueño de los Pero documentos. no sé, y perdón que vuelvo a interrumpir, no sé, porque para mí el dardo envenenado de poner a Ernestina en la posición, acompañada de una serie de evidencias mediáticas como los sueldos de los hijos, como todos los casos, que está, o sea, rápido con el descrédito. No somos como sociedad ni como Círculo Rojo tan rápidos. Yo también veo ahí una mano en Palacio que dijo, ok, ¿quieres Ernestina? ¿Te me adelantaste? Esto No. o está pactado o está muerto. A ver, Y cuéntame, no, cuéntame. yo no puedo coincidir en eso porque, a ver, Manuel, sí, es que yo percibo que todavía hay como cierta, insisto, cierta esperanza de que ella sea distinto. A ver, Ni así, pero no no, por ella, por las pero circunstancias no, que Manu, cualquier presidente, cualquiera que tenga un amor por este país respecto de o cambiar las cosas. o una conveniencia, Adriana, de Con su vida, conveniencia, de expedientes, de contratos, de compromisos. pero si son parte de la misma formación, Manuel. Bueno, pero al margen de esa discusión de afinidad o de esperanza, ¿no? A ver, Ernestina está en la Consejería Jurídica de la Presidenta, fue la fiscal con Claudia Sheinbaum. El argumento de su buen gobierno se basó en que habían disminuido los homicidios en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es una verdadera mentira. O sea, a ver, son lo mismo. Y si se trata de esta presión para que Estados Unidos haga las cosas mejor, se van a llevar una sorpresa, porque con Ernestina menos, o sea, ni siquiera va a avanzar este proceso, porque Ernestina tiene un elemento, me parece que la hace quizá distinta a Alejandro Gertz, siendo iguales de corruptos, y lo diré de ineficientes para un país que requiere una procuración de justicia mucho más pronto y expedita. A ver, el tema es muy simple. Ernestina viene a hacer operación de carácter interna. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer Ernestina es agarrar a todo mundo con toda la claridad, de por sí ya se hacía, pero hoy se hará con mucha más dirección para inhibir, fíjense bien, inhibir la participación ciudadana y lograr que el régimen cambie. Ellos van a intentar mantener el régimen, porque Ernestina es, lo dijo Miguel al inicio del programa, es gente de ambos, porque ambos son gente misma, o sea, son el equipo. Sigue mandando López Obrador y por eso salió y dijo, voy a defenderla cuando se trate de defenderla, y entonces se aventó todo su chorote ahí mareador, que ya, híjole Dios, qué patético señor, qué daño le ha hecho a este país, qué nefasto señor, cómo dañó a México, y sigue dañándolo el señor, con un halo que es muy difícil de quitar cuando hay tras de sí una serie de agravios y de resentimientos de una sociedad que está ansiosa de buscar y encontrar culpables, y esos culpables son los neoliberales de toda la vida, ¿no? Entonces, sí es importante entender que no va a cambiar el tema con Ernestina, que el mensaje que se da es, en México nosotros nos vamos a arreglar para que todo se mantenga en el mismo estado o peor. Ese es el mensaje con Ernestina. Sí, sí, yo ahí sí coincido con Adriana. O sea,
Es que sí, entiende mucho uno la esperanza de Manuel y quisiéramos tener Sí, todos sí, esa sí. esperanza. O sea, pero es que me hacen, me destrozan. O sea, pues ya me voy a poner fatalista otra vez, pero entonces, ¿qué chingados? Y entonces Estados Unidos está pintado, entonces los empresarios están pintados y los propios intereses de Claudio están pintados. O sea, es Es Andrés Maduro, Maduro tomó distancia con Chávez y está así, y hay una ruptura entre los chavistas duros, ¿Cuántos quitando a años Diosdado. después? ¿Cuántos años Sí, después y cómo está claro, Venezuela? claro, ¿Y cómo ya está claro, se claro, murió. Venezuela? A ver, díganme, claro. a pesar de toda la batalla que llevó María Corina, a ver, ¿quién sigue gobernando Venezuela? Chávez. Y porque además todo eso, todo sea, el chavismo está ahí presente, aunque el señor esté muerto, ¿no? Pero el chavismo está presente ahí. ¿Qué es eso? Es que lo que nosotros quizá no logramos entender, o más bien no hemos logrado como que asentar, es que todo está acomodado a modo. Todo es a modo para que se mantenga ese régimen, ¿no? En la desesperanza, en la inacción, en la profunda corrupción, Posición a modo. en un partido de Estado, en fin, todo eso. Porque además traemos una generación de jóvenes que están con Morena, que conocen solo una parte de la historia y que a las que se les ha contado una parte de la historia, no porque lo anterior fuera perfecto y demás, ¿no? Pero la parte de la historia está contada rarísima, o está contada a modo, ¿no? Entonces, si nosotros no entendemos que hay un papel, y por eso insisto, un papel distinto de a quienes les tocan denunciar y a quienes les tocan operar, pero mientras los operadores sean parte de lo mismo, pues está canijo, ¿no? Entonces, lo que hay que encontrar es el mecanismo como ciudadanos de dar más información a las personas para que poco a poco vaya un proceso de formación. Yo sí tengo esperanza, porque la marcha de la generación Z, no en su conjunto, creo que la desarticularon muy rápido, en fin, pero sí abre una posibilidad de, de un grupo de personas que está intentando organizarse desde otra perspectiva y que tiene una conciencia mucho más clara. Miguel hablaba de su hija que decía, yo sí quiero ir a la marcha, y se enteró antes de la marcha. Yo les hablo de la mía, que no le gusta la política, pero que de una u otra manera lo que identifica con sus compañeros hoy en la escuela es otra cosa. Sí creo que puede haber un despertar distinto en una generación a la que hay que darle información. Ahí te voy a reforzar, Adriana, y te voy a echar ahora tu bálsamo, tu caricia, Manuel. Como hacían en el PRI, ¿no? Primero te pegan y luego ya te daban tu bálsamo. No, fíjate que aprovechando que dice Adriana esto y que no estaba en la agenda, ayer ocurrió algo mágico. Algo mágico que no está en los medios, que no está en las columnas, que no está en el círculo rojo, pero que ocurrió y se llaman los diálogos por la paz. Se juntaron los jóvenes en Tlatelolco, en la explanada de las Tres Culturas, luego por el Sol se pasaron al auditorio, pero qué bello, porque se juntaron los chavos, los de la generación Z real, sin necesidad de que esté Jorge Romero pagándole a ciertos influencers, ni que se esté metiendo el PRI con lo suyo, no, fueron los chavos reales, pero además habían chairos, habían Sí. jóvenes con ideas de izquierda, había jóvenes ahí dejaron todas las ideas a un lado y se juntaron, y además lograron, o sea, lograbas ver la conjunción de jóvenes que no necesariamente eran de izquierda, en un solo evento con jóvenes de izquierda, y eran tolerantes al discurso de ambos. Además era bello porque atrás quedó el podium, el discurso preparado, no, con sus teléfonos, es la nueva generación, en sus teléfonos escribieron sus notas, agarraban el micrófono y hablaban, pero cuando escuchas lo que están diciendo, de que lo que traen en esos teléfonos, dices, cabrón, o sea, ya quisieran muchos políticos de escuela escribir y pensar como están pensando esos chavos, con un idealismo de los jóvenes de su generación, que es natural, pero era algo muy bello porque dices, hay esperanza, Manuel. Y ahí estuvieron dos periodistas que estuvieron motivando a que se unieran para que
se les quite este estigma de que ellos son los que quitan las vallas, de que ellos son los que golpean policías. Llegaron chavos del bloque negro, hablaron ahí, o sea, y dijeron la realidad, que ellos no son parte de, que esos fueron infiltrados. O sea, estuvo muy padre, el ejercicio estuvo muy padre, pero ¿a qué voy? Finalmente sí hay ahí pequeños espacios donde hay todavía esperanza, Manuel, y esos son los que van a crecer. Y esos, así como vimos una Claudia Sheinbaum hace años sentada con Rosario Robles en la UNAM, protestando para defender a Cuauhtémoc Cárdenas, y hoy, mira, esa es presidenta. Pues hay chavos que vienen creciendo y espero no terminen tan descompuestos como Claudia, pero hay esperanza, y finalmente no está tan echada a perder la cosa. A mí me gusta que no se involucró nadie en este tema de los diálogos por la paz, que los dejaron a los jóvenes, porque ese ejercicio puede seguir ahí. El sistema está roto desde hace mucho y todos son parte de un sistema en el que solamente se cambiaron nombres y colores, pero es el mismo sistema. La verdad es que lo que nos ha costado como mexicanos es romper el sistema. Y si no entendemos entre la partidocracia y esta clase política que sigue siendo la misma, sigue siendo lo mismo. O sea, ahí está Barley, ahí están los Murad, ahí están los Yunes, son los mismos. Y si está, pero ya están viejos. Ya están viejos, si dijeras tú de Gers Manero ya está muerto, sí, la verdad es que ya está vivo de milagro, ¿no? Pero esta clase política va a caer por edad, porque se va a extinguir en vida. Y lo que viene atrás es diferente, son generaciones que crecieron con una escuela diferente de ver las cosas, con internet, con comunicaciones libres. Sí, a lo que se va a enfrentar este país es a estas generaciones en futuro con ideas muy diferentes a las que tenemos los tres que estamos aquí en la tele. En la pantalla. Los tres que estamos aquí todavía estamos hechos a una generación diferente. Somos de la vieja escuela. Y los que gobiernan son la vieja escuela. Lo que viene a continuación va a ser muy distinto. No sé si sea para bien o para mal, pero de que va a haber un cambio en el sistema, y es un tema que ya empieza a pegarle en otros países, ¿eh? Ya se están extinguiendo los viejos y estas generaciones nuevas se están arribando, pero vienen muy, muy diferentes a como nos creamos nosotros. Esa sí, yo sí siento como una esperanza para México. No es inmediata, lamentablemente. Claudia Sheinbaum seguirá siendo presidenta, y lo más seguro, y como veo las cosas, y perdón que sea tan fatalista, como veo las cosas, Andy va a ser el próximo presidente. No veo de otra. No veo a Andy como próximo presidente. Yo creo que va a haber algunas otras sorpresas, pero a ver. No le da. Sí, pero no le da, y no porque no lo puedan poner. No porque no lo quieren poner, no porque no lo quieren poner. Pero a ver, nada más quiero reforzar lo que dices, Miguel, porque tiene que ver con estos movimientos. A ver, puede ser que muchos de los chavos que ayer se juntaron sí tengan ciertas ligas con algunos partidos políticos de izquierda u otro, ¿no? Hay de todo. Varios de ellos los fotografiaron con MC o los han visto en su momento en la izquierda. También hay otros que se juntaron con el PAN, en fin, o con el PRI. Pero hay una diferencia en el actuar de ellos que tiene que ver con varias cosas. La primera, que además están haciendo cosas, entre ellos está Miguel Mesa, ¿no? Que sacaron el asunto de la narcolista con otros dos periodistas de investigación que hacen trabajo muy importante y que tienen su portal para decir, oigan, aguas con esto, ¿no? Con ellos hay muchos influencers hay uno de ellos que tienen un contenido de fondo, que a mí me parece que eso es lo rescatable, porque hablan de cómo la pluralidad debe estar vigente en un país. Fíjate, uno de ellos hizo un video donde dice, a mí no me digas que no tengo que marchar con alguien que no necesariamente es ideológicamente igual que yo, pero yo quiero marchar porque por lo que estoy marchando no es por la ideología, sino por la justicia. En palabras más, palabras menos, lo dice, ¿no? Entonces, puede marchar la señora que perdió a su hijo junto con el empresario que lo están extorsionando, porque el tema en común es la inseguridad, no la ideología. Entonces, esos mensajes que a veces permean y que a veces uno invisibiliza, porque hoy estamos muy dados a este histrionismo del pleito entre los políticos, ¿no? Al que le peguen más desde el gobierno es al que más vamos a seguir, ¿no?
Y eso invisibiliza esfuerzos de esta naturaleza que me parece que son el mensaje más claro de que este país, a pesar de que está perdiendo todo el proceso de sus instituciones, vendrá en la recomposición de sus propias instituciones. Y yo sí creo que tiene que ver un poco, Miguel, aunque no de la formación nuestra, pero sí tiene que ver con la vieja escuela. ¿Y a qué me refiero con la vieja escuela? La vieja escuela que creía en que la fuerza está en las instituciones y no en las personas, y que está en la fuerza de la creación de nuevos y formación de nuevos liderazgos, que eso se ha dejado muchísimo a un lado. Y entonces, si lograran estos jóvenes empezar, incluso Beatrice Mock, que compone, ¿no? Dice, hoy no puede hacerles una canción, pero los voy a convocar a este proceso. Ahora, va a estar eso está en la Ciudad de México, que es el centro, llamémosle, del país, y es el corazón de donde se reúnen todas las cosas. Si este ejemplo logra permearse en el resto del país, desde la provincia, en las 32 entidades, en las distintas regiones, creo que es donde ahí está el reto justamente de esta nueva generación. Pues vale la pena darle seguimiento, porque hoy estamos hablando de un proceso que es fundamental, que es la procuración de justicia, con el tema de Alejandro Gertz, el populismo con la aparición de un viejo líder, ¿no? Que ha usado todo a su favor, pero frente a ello, creo que hay que darle seguimiento a esto que tú planteas, que si bien no estaba en el programa, sí creo que es la esperanza, y ahí sí, Manuel, creo que deberíamos tener muchas esperanzas nosotros, como cincuentones que somos, para poder decirle a los jóvenes que qué bueno que están haciendo algo distinto, que si no tiene todo el foco de atención que debiera tener, desde mi punto de vista, qué bueno que todavía no lo tenga, porque si no se va a pervertir. Reaparecieron dos viejos políticos, porque a veces pienso que tampoco es coincidencia que casualmente haya mandado una carta de apoyo a la Asamblea el expresidente Felipe Calderón. Se puede ver desde lo que quizás sí sea, que es un simple acomodamiento familiar, sin principios, sin moral, con la misma gente que rompió el PAN anteriormente y se reconstruyó. O yo, acuérdense que tengo una hipótesis, en mi locura, que sigo creyendo que podría haber una ruptura en el interior de la 4T, que los enemigos de Andrés Manuel, en el caso concreto Felipe Calderón, tienen que retomar vida y tienen que retomar fuerza para poder ayudar a la presidenta a combatirlos. En mi hipótesis, que ya después de todo lo que explicaron se pueden burlar, no. Está perfecto, yo veo algunos elementos. Pero de los jóvenes, que me emociona mucho, como lo plantea Miguel y como lo planteas tú, y hoy estoy en Yucatán, ustedes ya saben, pues lo digo para que le dé contexto a lo que estoy diciendo. Yo he visto, a través de 4 o 5 viajes que he tenido oportunidad de estar, he visto cómo el panismo y MC, concretamente, hace mucho trabajo con los jóvenes aquí. He visto foros, he visto casas de reuniones, he visto una cantidad de actividades profesas por jóvenes, porque qué bueno que estos foros por la paz surjan desde la tolerancia, pluralidad y la diversidad, pero también quien tiene la obligación de armar, organizar y dar propuestas ideológicas son los partidos políticos. Por lo menos aquí en Yucatán, yo lo he visto en el caso de 2 partidos, el PRI lo veo desaparecido, Morena, pues a través de los empleados que nosotros pagamos, pero el trabajo que estoy viendo, que me da algo de esperanza con los jóvenes, sí lo veo aquí en Yucatán, por lo menos, que no lo veo en ningún otro lado. Qué padre. Sí. No, yo nada más quiero hacer una aclaración. No nos burlamos de tu análisis, porque, Manuel, hay muchos elementos que efectivamente te pueden llevar a esa hipótesis, ¿no? Y yo no lo desdeño. Lo único que me parece es que el tema de fondo es cómo nos quitamos, y a lo mejor yo insisto mucho en eso, que la esperanza no esté centrada en quien hoy manda, sino en quien hoy exige. A lo mejor, déjame decirlo,
pero entiendo lo que dices. Y yo sí creo que hay personajes que no han desaparecido del mapa, pero son fundamentales que aparezcan. O sea, a mí me parece que no está peleada la experiencia de quienes ya vivieron todos los procesos con sus errores, sus sombras y sus luces, y que es bueno que aparezcan. Es bueno que aparezcan porque son parte del escenario. El problema es cuando aparecen, si van a sustituir a alguien. El caso concreto de López Obrador, que reaparece, pero López Obrador aparece para decir aquí mando yo, ¿no? Ese es un tema. Y el otro tema, a mí no me parece mal que el presidente Calderón, que además finalmente era un panista, él mismo renunció al Partido Acción Nacional, intentó formar su partido, pero nunca va a borrarse de la historia que fue un presidente emanado de Acción Nacional. Y eso nosotros no podemos arrinconarlo como quienes militamos en el PAN, ¿no? Ahora, ¿qué sí debe pasar? Y que sí debemos cuidar mucho la congruencia de nuestros actos y la congruencia de la experiencia. Eso sí creo que debe avanzar. Y tú acabas de mencionar dos ejemplos, y concretamente el caso de Yucatán, es que ahí está el reto. Los liderazgos que están en los estados son a los que deberíamos ponerles foco, porque esos liderazgos son los que hacen el trabajo territorial. Ese es el trabajo que se invisibiliza desde el centro, y los hay muchos trabajando, pero no son visibles. Espero y deseo, además, de todo corazón, que esos frutos de nuevos jóvenes, ¿no? O de jóvenes, no nuevos, ¿no? De jóvenes, puedan evolucionar de tal manera que en su llegada al poder no se pierdan en el proceso de una política que hoy está muy banalizada, porque si de jóvenes hablamos, hay algunos, yo veo a la Secretaría de Comunicación de Morena y veo a la propia Luisa Alcalde, que ha sido meteórico su trabajo por el tema de la administración pública, ¿no? Sí es cierto, ha sido 2 veces secretaria de Estado, pero ninguna de las dos con resultados que valgan la pena señalar, pero las veo y las escucho en una banalidad tremenda de la participación juvenil. Es otra cosa, ¿no? Yo espero que estos jóvenes... Pero ahorita está neutralizada, pero Citlali creo que es una mujer joven que llegó a ser una senadora muy joven, tuvo un control importantísimo en Morena como operadora, tuvo un control importantísimo en el Senado también, impulsó y su creencia, estamos de acuerdo o no, pero fue muy destacada. A mí me parece mucho. El mismo Gibran en su momento, que también estuvo ahí, me parecen destacados como talentos jóvenes al interior del mismo sistema. Los otros 2 ejemplos que pusiste, pues sí, dan ganas de llorar, ¿no? No sé si Miguel coincide conmigo. Yo no desdeño el trabajo de cada quien cuando llegue. Creo que por algo están todos donde están, ¿no? El asunto fondo es la incongruencia profunda que se da cuando llegas a un cargo. Yo no veo, no puedo decir lo mismo de Gibran. Creo que ha denunciado las cosas que él no quería, que no vio, pero de Citlali para mí ha sido una profunda, no decepción, porque yo no esperaba mucho de ella, pero creo que sí decepciona a su propio electorado, porque además muchas de las batallas que han dado, pues ahí se plantearon. Pero en fin, nos salimos completamente del tema. No, porque llegamos al tema de la esperanza, y con esto, el punto en el que deja la salida de Gertz Manero al país, pues finalmente, si lo ves como Claudia siendo parte de lo mismo y algo consensado, si lo ves como que les estaba estorbando, si lo ves como sea, lo que sí es una realidad es que esto que cambia es muy poco para lo que se necesita en el país. Realmente, hoy Antonio Navalón, a quien respeto muchísimo, en su columna semanal del Financiero, que es director del País para los que lo ubican, saca una columna prácticamente diciendo que el primer intocable cae, ¿no? La leí 2 veces, la tuve que leer 2 veces para tratar de encontrar elementos que me hicieran pensar que la caída venía de Palacio Nacional. Sigo sin verlos, o sea, sigo sin encontrar un elemento. Por eso pienso que o está muerto, o está muy enfermo, o hay una negociación ahí que la vamos a saber muy pronto, como resultado de lo que les decía que está pasando en los tribunales de Estados Unidos, y esta información de inteligencia, que ya debe estar muy completo el mapa narcopolítico de México, por lo menos en Estados Unidos, vayan a hacer algo, quién sabe. Mientras el gobierno les permita que sus maquilas se exporten, el dinero se lave en Estados Unidos, sabemos, se les siga comprando gas y petróleo y granos,
sabemos perfectamente bien que ellos tienen intereses, no tienen amigos. Entonces, tampoco podemos poner nuestras esperanzas ahí tanto. Por eso qué bueno que hablamos de los jóvenes. Fue muy poco la salida de Gertz, no va a cambiar mucho, y sí va a cambiar mucho desde el movimiento que se generó con el asesinato de Mazo hasta esta salida. Ya salió Andrés Manuel a detenerlo, todos tranquilos, y regreso el balón a la cancha, síganle jugando. Sí, ya para cerrar estos 10 minutos, su opinión sobre lo de, tenemos una guía, pero es muy amplia, nos tardaremos una hora. El regreso de López Obrador, la coincidencia con la salida de Gertz, el tema de toda la convulsión política que ha tenido Claudia, este escándalo que venía creciendo del Miss Universo, y de pronto aparece AMLO, ya estaba anunciada, se sabía, se supo hace 2 meses que AMLO iba a posiblemente aparecer, hace un mes se refuerza, y dicen que sí, que va a haber una gira, que iba a haber una gira de... Ya dijo en el video, dijo que no. Ajá, y luego, no, pero sí, hace un mes, sí la habían anunciado. De hecho, estaba programado, por eso me voy a Guadalajara mañana. Exacto. Mañana, estaba programado en la FIL. Sí, yo iba a ir porque no me iba a perder la oportunidad de tratar de increparlo. Pero pero no. Ya no, canceló. Pues yo creo que por eso la canceló, porque sabía que todo el mundo lo iba a increpar, iban a hacer fila para increparlo. Pues sí, el que lo dijo, el que lo ha venido diciendo es Ciro. Sí. Le ha dicho 20 veces en sus columnas de frente. Andrés Manuel, yo sí puedo estar en cualquier parte del mundo y salir a la calle. Cualquier expresidente se les ve en las calles. Tú no podrías. Sí, nada más hay que ver cómo le fue a Pérez Dayán ayer en la FIL. O sea, y no es... No muy valiente esta chava, sí. Sí, y entonces, sí, su opinión ya para cerrar, ¿qué nos deja esperanza? La grandeza de su libro es realmente el propósito. Digo, porque ya analizaremos en otro programa el trasfondo que trae en el mensaje, el golpe otra vez a España, y porque además amenaza que es una serie de libros, ¿no? Este es el primero. Entonces. No, pero aparte está mal la historia, pero ese es otro capítulo. O sea, sí, claro. Sus datos no son los datos correctos como en todo lo que hace este cabrito. Le faltó nomás poner en el prólogo, yo tengo otros datos. En un libro de la historia. Sí, oigan, a ver, yo sí cierro con este asunto, lo dije, el presidente salió a darnos mensaje a todos, a los ciudadanos, para decirles la cuarta transformación, somos exactamente lo mismo todos, no hemos cambiado. A los de adentro, déjense de fregaderas, porque acá el que manda soy yo, y no se toca absolutamente a nadie, sigue mandando a Adán en el Senado, y lamento mucho ese poder que tiene Adán en el Senado con la ayuda de algunos, que me parece patético, terrible. Y a Claudia decirle pues, lo que quieras, pero seguimos siendo el mismo equipo, ¿no? Todos son el mismo equipo en una cadena de complicidades que termina secuestrando la justicia y que termina lastimando al país, ¿no? Esa es una realidad. Ahora, ¿cuál es el reto? A mí me parece que el tema es fundamental. La oposición no solo tiene que oponerse al nombramiento de Ernestina Godoy, porque es importante que se haga con toda claridad, que se evidencie y que seguramente evidentemente no se va a ganar la votación, pero ojalá y eso esté acompañado de algunas otras acciones. Y la reconstrucción está, me parece, en el proceso de reorganización para aquí en adelante, porque sí insisto que en este mensaje que el presidente López Obrador da, incluso con el nombramiento de Ernestina Godoy, si es el caso, y probablemente de otro personaje que a ver si en el siguiente programa hablamos, Arturo Saldívar, que puede pasar a la consejería jurídica o demás, que además es el sueño de este señor, ¿no? Estar en este círculo, ¿no? Como está, no solo como un asesor, sino ya en un nombramiento formal, oficial, ¿no? De peso, pues creo que sí reforzamos la idea de un gobierno, de un régimen que está ansioso de mantener el control y que no lo va a soltar así porque sí, y no porque tenga que soltarlo, ¿no? Un amigo ayer me decía, yo no veo a un cochino que suelte la mazorca cuando la tiene entre los dientes. Y es exactamente lo mismo. No veo a los cerdos hacer eso, y me refiero a los cerdos del gobierno.
es horrible, que no lo van a soltar, ¿no? Ahí van a estar. Qué triste que frente a un vegano compares un cerdo con un político. Ay, no, con unos políticos, no con todos. Pero los cerdos, ¿qué culpa tienen? Exacto, sí, perdón, que me perdonen los cerdos por compararlos con López Obrador y con Claudia Sheinbaum y con ese séquito de personajes que están ahí. Perdón, ya sé que no debemos personalizar, poco intento adjetivar, pero sí es patético lo que vemos. Entonces, el reto no está en qué hacer frente a lo que ya está sucediendo, sino qué hacer para evitar que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, traemos una historia ahí larga, pero veremos movimientos interesantes ahí. Habría que revisar qué va a pasar con Adán Augusto, y yo creo que la primera posición que debiera haber de la oposición es hacer que Adán Augusto pise la cárcel. Eso sería un elemento importante desde la oposición. Sí, y también hay que ver, porque yo no pierdo las filtraciones sobre Godoy que se dieron. También hay que ver cómo actúa el bloque de Morena. Si actúan por consenso, si van todos, y pues ahí vamos a ver el bloque cómo va a actuar. Seguramente el PAN votará, excepto Lili Telles, a favor, porque llegarán a algún tipo de acuerdo antes, y ya nos darán alguna explicación que es por la patria. Pero vamos a ver cómo se da ese voto. Creo que va a ser muy interesante la elección. Nos va a decir muchas cosas, el proceso, si de qué de Ernestina, si ponen otros candidatos, si hay debate interno. Vamos a ver qué tan grande es la ruptura, o vamos a ver si, como siempre, ustedes tienen la razón y yo soy un soñador que quiero ver en todo la posibilidad de que ya se esté dando el anunciado manotazo que decíamos, no va a ser al mes, no va a ser a los 3 meses, no, se fueron los 6, no al año, ya le dio el año del pacto, no, al año 2 meses. ¿No? Si no va a haber nunca manotazo, van a tener toda la razón como siempre la tienen, pero bueno. De hecho, va a haber manotazo, pero el otro año para la definición de las candidaturas. Y va a ser y para ver si dejan a Claudia. Yo he estado argumentando que a lo mejor el acuerdo era de 3 años siempre. A lo mejor estaba dividido. No, yo creo que Claudia va a cerrar. De 1 año a 3, Manuel, no friegues. No, con la revocación de mandato. Yo creo que Claudia se va a quedar. Sí. Ha sido muy útil. Es otro tema, vamos a ver. Coincido con el troll. Se va a quedar. Pero yo, sí, sé que se quede, y así Kenia López puede ser postulada por el PAN y ser la próxima presidenta. De hecho, ya la anunciaron ayer y es rayadas con su candidata. Lo peor es que está tan esperanzada la gente que, aunque no lo crean, hay comentarios en Twitter que dicen que será una gran candidata y una gran opción para México. Pues por eso pusimos a Xochitl. Ya nos vimos nosotros 3 de güeyes por todo el país promoviéndola. Pero a ver, es la misma receta que lo de Xochitl. Bueno, pues era su coordinadora de campaña, no su secretaria, ¿no? De campaña. Es la misma receta y el PAN es el artífice. ¿Sí? O sea, hasta dónde es tema para otro. Teniendo mujeres muy picudas, teniendo gobernadores y hombres muy picudos, Jorge se va por algo tan fácil, tan mediático, que parece que es a propósito. El anuncio de Jorge fue poner a Kenia, puso a los 4 gobernadores y a los 2 coordinadores parlamentarios. Pero también en su momento había hablado de Ricardo Salinas Pliego. A mí más allá, mis respetos para todos ellos, digo, puedo no estar de acuerdo en algunas cosas, pero no entraré a detalle en personalizar, que sí me parece grave. Me parece grave que eso sea como solo un tema de ocurrencias. O sea, sí es un tema grave en un asunto de lanzar un mensaje que no tiene nada que ver con el momento que vivimos como país, ¿no? O sea, eso es grave, ¿no? Decir, pues acá hay una lista. No, pues sí, también está toda la lista. Pues de una vez métete a todos los senadores y métete a todos los diputados federales y métete a todos los ciudadanos. O sea, no, el asunto es cómo nos organizamos para que quien encabece cualquier esfuerzo de la oposición tenga la posibilidad de llegar porque tiene que pasar por los partidos, nos guste o no, tiene que pasar por este filtro de organización. Y eso es lo que yo no veo, organización. Y esa es la parte que a mí más me preocupa, más allá de los nombres en los que puedo no estar de acuerdo, ¿no? Perfecto.
Ya para el siguiente programa quizá deberíamos invitar de los 2 o 3 partidos que se dicen de oposición para entender un poquito más este tipo de posturas, esta mediocridad, volverse parte integral del régimen al ser tan agachados por abolicionistas y demás. Pero bueno, gracias por hoy. Aprendí muchísimo de ustedes. Me voy, no digo la palabra porque me va a censurar Miguel, pero bueno, me voy pendejeado con toda la razón. Para nada, mi queridísimo Como Manuel. niño chiquito. Me dijeron que era inocente de una manera muy sutil y ya saben lo que significa eso. Pero mira, no eres el único, hay millones que todavía están esperando eso por esperanza. La misma esperanza te obliga a creer en eso. Y es parte a lo que está ocurriendo. O sea, a mí también me gustaría creerlo, pues, pero sí, a mí sí ya me educaron a madrazos en el PRI, entonces ya sé que esas historias no ocurren. Tengo un primo que lo corrieron, era funcionario público, estaba encargado del hípico, era su chamba. Y dice que cuando llegó su jefe a una ceremonia muy padre y le dio un abrazo de entrada, él ya sabía que venía la renuncia. Es correcto, sí, te curten. Bueno, pues gracias. Ha sido excelente el programa, nos divertimos mucho. Qué diferencia, o sea, de la semana pasada sí estábamos muy tirados, pero ahí va. Vamos a cerrar el año con mucho ánimo, con mucha esperanza. Ya tenemos nueva fiscal, vamos a cambiar las cosas en México, sin duda habrá justicia y a todos a comprar el libro de AMLO porque tenemos que reconfigurar la historia. Todo lo que nos enseñaron en la escuela tenemos que cambiarlo por el libro de AMLO, sin duda. Este país es hermoso. Bueno, pues les mando un abrazo. Nos vemos dentro de 8 días, ¿no? Yo creo que vamos a ya en los últimos programas antes de irnos a las Navidades, a las posadas, pero por lo pronto aquí estamos, es lo que hay. Gracias Adi, gracias Manuel. Les mando un fuerte abrazo, se les quiere. Yo también les quiero. Bye. Gracias, chavos. Gracias. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.